One of the most important questions that we have to answer in life is, who is Jesus? Una de las preguntas más importantes que tenemos que contestar en la vida es, ¿quién es Jesús? How do we answer that question? ¿Cómo contestamos esta pregunta? If we ask a Muslim, he would say that Jesus was a prophet. Si le preguntamos a un musulmán, va a decir que Jesús fue un profeta. If we ask a Hindu who Jesus was, he would respond that Jesus was a spiritual guru. Si le preguntamos a un hindú quién era Jesús, probablemente va a decir que era un gurú espiritual. If we ask a historian who was Jesus, he would likely say that Jesus was an important religious figure in history. Si le preguntáramos a un historiador quién era Jesús, probablemente diría que era una figura importante en la historia del mundo. If we ask a secular person who Jesus was, he would probably say, well, he was a wise teacher. Si le preguntamos a un hombre secular quién era Jesús, probablemente decía que era un hombre sabio, un maestro sabio. If we ask a skeptic who Jesus was, he might say, well, we're not even sure he existed. Si le preguntara a una persona que tiene muchas dudas, a lo mejor diría, bueno, ni sabemos si vivió Jesús. And if you ask an agnostic who was Jesus, he might say that he was a lunatic. Y si le preguntáramos a un agnóstico quién era Jesús, quizás diría que era un hombre loco. Let's take a few minutes to look at the passage that was read this morning from Matthew 16:13 to 18. Quiero tomar unos momentos para ver el pasaje que leímos hoy día de Mateo 16:13 a 18, and see how the disciples responded to this very important question, y ver cómo los discípulos respondieron a esta pregunta muy importante. The first question that Jesus asked his disciples in this passage was more general. La primera pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos en este pasaje fue más general. He said, who do people say the Son of Man is? Él dijo o preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? What are people out there saying about me? ¿Qué está diciendo la gente por allá de mí? Now, it's interesting where Jesus asked them this question. Es interesante donde Jesús les hizo la pregunta. He had taken them to the town of Caesarea Philippi. Él los había llevado a la ciudad de Cesarea de Filipos. This was a border town between the Jewish region and the Gentile region. Era un pueblo fronteriza entre la área donde vivían los judíos y donde vivían los gentiles. And scattered throughout this area where Jesus took them, y repartido en esta área donde Jesús los llevó, there were 14 temples to an ancient Syrian god. Habían 14 templos a un dios siriano antiguo. There was a place where the Greeks worshipped the Pan God, the universal God. Había un templo ahí donde los griegos adoraban el Dios universal. And King Herod had built a large marble temple to the divinity of Caesar. Y el rey Herodes había construido un templo de mármol muy grande, muy bello, dedicado a la divinidad de César, o sea, el rey de Roma. So picture this. Imagínense esto. Jesus takes his 12 disciples to an area where there's all these temples to other gods. Jesús lleva sus 12 discípulos a una área donde había templos a muchos dioses, and against this backdrop, he asks them the question. Y en este contexto de muchos dioses, muchos templos, les hace la pregunta. Who do people say that I am? ¿Quién dice la gente quién soy yo? Well, it appears the disciples had some ready answers. One of them said, well, a lot of people think that you're John the Baptist. Y parece que los discípulos tenían respuestas listas. Y uno dijo, bueno, parece que mucha gente dice que tú eres Juan Bautista. Now, John the Baptist had his head cut off because he confronted the king. Juan Bautista fue le quitaron la cabeza porque había enfrentado al rey.
And so some people thought, well, maybe Jesus was John the Baptist resurrected to life. Entonces algunas personas pensaron que quizás Jesús era Juan el Bautista que se había resucitado. Jesus, like John, preached a message of repentance. Jesús, como Juan, predicó un mensaje de arrepentimiento, to turn from sin and to seek God, de dar la espalda al pecado y buscarle a Dios. And so many people hearing Jesus preach thought about John. Mucha gente que escucharon a Jesús predicar pensaron en Juan el Bautista. Another disciple said, well, Jesus, some people are saying that you are Elijah. Otro discípulo dijo, bueno, Jesús, algunos dicen que tú eres Elías. Now, Elijah was a prophet of miracles. Elías era un profeta de milagros. He did many miracles that are recorded in the Old Testament. Él hizo varios milagros que están anotados en el Nuevo Testamento. And so many of the people seeing the miracles that Jesus did said, no, this is Elijah with us once again. Así que mucha gente viendo que Jesús hacía milagros dijeron, no, eso es Elías que está con nosotros otra vez. And then another disciple said, well, Jesus, many people are saying that you are Jeremiah. Y luego algunas personas, un discípulo dijo, muchos dicen que tú eres Jeremías. Now, Jeremiah was a prophet in the Old Testament. Jeremías era un profeta en el Antiguo Testamento. And he was a man of compassion. Era un hombre de compasión. And we're told that many times in the New Testament that Jesus was moved by compassion to heal and to help people. Y nos dice el Nuevo Testamento que muchas veces Jesús fue conmovido por la compasión para sanar a los enfermos y ayudar a la gente. And so, this is what people were saying in Jesus' day. Y entonces eso es lo que decía la gente en los tiempos de Jesús. Some said, your Jesus is John the Baptist. Algunos dijeron, Jesús es Juan el Bautista. Others said, Jesus is Elijah. Otros dijeron que Jesús es Elías. And then others said, well, Jesus is Jeremiah. Y otros dijeron, no, Jesús es Jeremías. But after listening to these responses, Jesus asked a second question. Después de escuchar a estas preguntas, Jesús les hizo otra pregunta. And he said, but what about you? Who do you say that I am? La pregunta fue, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? All right, Jesus is saying, I've heard what everybody else is saying. Now I want to know what you think. Ahora Jesús dice, bueno, he escuchado lo que todos dicen de mí allá, pero ¿qué es lo que piensan ustedes de mí? I can imagine there were some moments of silence. Puedo imaginarme que había algunos momentos de silencio, but it was Peter who answered very firmly and with conviction. Pero fue Pedro quien contestó con convicción, con firmeza. And he said, you are the Christ, the Son of the living God. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. At this moment, Peter was saying to Jesus, human categories are inadequate to describe who you are. Estaba diciendo Pedro que las categorías humanas no te explican, no te describen totalmente. Peter was saying, yeah, you're like John the Baptist, but you're more. Pedro dijo, sí, eres como Juan el Bautista, pero eres más. He was saying, yeah, you're like Elijah, you do miracles, but you're more. Él dijo, pues sí, eres como Elías, haces milagros, pero eres más. And then he said, well, yeah, you're like Jeremiah, you're a man of compassion, but you are more. Y dijo, pues quizás dijo, eres como Jeremías, eres un hombre de compasión, pero eres más. Peter was saying, in fact, you're more than all three combined. Pedro estaba diciendo, aún más, tú eres más de los tres combinados. He was saying that human descriptions do not describe who you are. Estaba diciendo que las descripciones humanas no pueden describir quién eres, Jesús. Peter knew that before him was the one who could best be described as the Son of the living God, the Christ. Pedro se dio cuenta que la mejor manera de describir quién era Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Peter realized that Jesus wasn't just a prophet. Pedro se dio cuenta que Jesús no era solamente un profeta, that Jesus wasn't just a spiritual guru, que Jesús no fue nada más un gurú espiritual,
That Jesus wasn't just a great philosopher, que Jesús no fue nada más un gran filósofo, that he was the Son of the living God, God with us here on earth. Que Jesús era el Hijo de Dios, Dios aquí con nosotros. But then let's see how Jesus responded to this declaration. But ¿cómo respondió Jesús a esta declaración de Pedro? Did he accept it as truth? ¿Lo aceptó como la verdad? Or did he deny it? ¿O lo negó? Well, this is what Jesus said to Peter after his declaration. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro después de su declaración. He said, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás." Le dijo a Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Jesus was fully affirming what Peter said. Jesús afirmó totalmente lo que Pedro dijo. He was accepting this description fully. Él aceptó completamente esta declaración. Next, Jesus said something that has created disagreement and controversy throughout church history. Después, Jesús dijo algo que ha creado controversia en la historia de la iglesia cristiana. He said in verse 18, él dijo en versículo 18, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church." Él dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Now, Catholics say that Peter is the rock, and on which the church is built, and the successive popes after Peter continue to be that rock. Ahora los católicos dicen que Pedro fue la roca sobre lo cual Jesús edificó la iglesia, y los papas que le siguieron a Pedro hasta hoy en día sigue siendo la roca sobre lo cual la iglesia está edificado. Entonces, so for the Catholics, the church is edified over Peter the rock, in other words, the Pope. Entonces, para los católicos, la iglesia está edificado sobre Pedro, o sea, hoy en día, el Papa. But we as Protestants say that Peter and his successors are not the rock. Rather, Peter's confession of faith is the rock on which the church was built. Nosotros como evangélicos protestantes decimos que no es Pedro y sus sucesores sobre quien está edificado la iglesia, más bien fue la confesión de fe de Pedro, la confesión que Jesús es el Hijo de Dios viviente. This is the foundation on which the church is built. Eso es la roca sobre lo cual la iglesia está edificado. Our confession of faith in Jesus Christ is that rock. Nuestra confesión de fe en el Señor Jesús es la roca. Now, this debate will continue until Jesus comes. Este debate va a continuar hasta que venga Jesús. But after this, Jesus said in verse 18, in the latter part, "And the gates of Hades will not overcome it." Después, en versículo 18, la segunda parte, después de decir esto, Jesús dijo, "Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella." The gates of hell, the gates of Hades will not overcome the church. Las puertas del reino de la muerte, las puertas de Hades no van a poder conquistar la iglesia. Now, there's two ways of understanding this. Ahora hay dos maneras de entender esto. We know that Christians are attacked by the enemies of God. Sabemos que los cristianos somos atacados por los enemigos de Dios. We see this throughout history and even today. Lo vemos en la historia de la iglesia hasta hoy en día. Maybe you feel like the gates of hell are coming against you. Quizás usted piensa y siente en este momento como las fuerzas del infierno están en tu contra. But Christians whose lives are built on the confession that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Pero los cristianos que tienen sus vidas edificados sobre la confesión de fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, can withstand these attacks of the enemy. Pueden durar
estar de pie después de estos ataques del enemigo. But we can also understand this in another way. Podemos entender esto en otra manera. The Church of Jesus Christ is not only attacked, the Church of Jesus Christ is on the attack. Podemos entender que la Iglesia de Jesús no está nada más a la defensiva, la Iglesia de Jesucristo está a la ofensiva. También estamos atacando las puertas del infierno. We as the church are attacking the gates of hell. In fact, the New International Version has a footnote that says, and the gates of hell will not prove stronger than the church. That's how this verse can also be translated. La Nueva Versión Internacional tiene un apunte abajo que dice, otra traducción es, las puertas del reino de la muerte no se mostrarán más fuerte que la iglesia. So the church is on the attack, invading the darkness in the world. Así que la iglesia está al ataque, invadiendo el territorio del enemigo, la oscuridad del mundo. And the gates of hell will not be able to stand against it. Y las puertas de Hades no van a poder permanecer fuertes delante de la iglesia de Cristo. But only a church built on the confession of faith that Peter declared, that Jesus is the Christ, the Son of the living God, will have the power and the strength to defeat the powers of Satan. Pero solamente una iglesia edificada sobre la confesión de fe de Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, va a tener la fuerza, el poder para vencer el infierno. When we look at the book of Acts, cuando vemos el libro de Hechos, we see that they were breaking down the gates of hell all over the place. Vemos que la iglesia en el libro de Hechos estaba tumbando las puertas de Hades en todas partes. They were healing the sick, estaban sanando los enfermos. They were casting out demons, estaban echando fuera demonios. They were eradicating poverty, estaban eliminando la pobreza. They were overcoming racial divisions, estaban sobresaliendo las divisiones raciales. They were setting people free, estaban liberando a la gente, and they were declaring that Jesus is Lord. Y estaban declarando que Jesús es el Señor. And when we look around the world today, cuando vemos alrededor del mundo el día de hoy, churches that are growing, las iglesias que están creciendo, and churches that are busting down the gates of hell, y las iglesias que están tumbando las puertas de Hades, are churches built on the foundation of the confession of Peter. Son iglesias que están edificados sobre la confesión de fe del apóstol Pedro, that Jesus is the Christ, the Son of the living God, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. The strength of the church to break down hell's gates is built on that conviction and that confession and that conviction. La fuerza de la iglesia para poder romper las puertas del infierno está plantado en esta convicción y esta confesión de fe que Jesús es el Hijo de Dios. When that confession is weakened, the church is weakened. Cuando esta confesión de fe está debilitado en la iglesia también está debilitado. But when the confession is strong, the church is strong. Pero cuando la confesión de fe lo creemos y basamos nuestra vida sobre esta confesión, la iglesia está fuerte. The church is strong when it is built on this foundation. Let's look once again for a moment at what Jesus said to Peter in response to his confession of faith. Vamos a ver otra vez la respuesta de Pedro cuando declaró su confesión de fe. Peter said, "Blessed are you," or Jesus said to Peter, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven." Jesús le dijo, después de esta confesión de fe, "Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo."
Apparently, Peter didn't come up with this conclusion on his own. Parece que eso no fue una conclusión que Pedro llegó por sus propias fuerzas. Rather, it was the Heavenly Father who opened Peter's eyes and showed him who Jesus really was. Más bien fue el Padre Celestial quien abrió los ojos de Pedro para que Pedro entendiera quién era Jesús. And we need the same revelation today. Nosotros necesitamos la misma revelación el día de hoy. Sometimes the Father will reveal Jesus to us in dramatic, even miraculous ways. A veces el Padre nos revela a Jesús en maneras milagrosas, maneras dramáticos. We can think of the Apostle Paul, who persecuted the church, and on his way to Damascus to persecute more Christians, Jesus appeared to him powerfully and he was converted. Podemos pensar en el apóstol Pablo, quien perseguía a los cristianos y iba en camino a la ciudad de Damasco para perseguir a más cristianos, y Jesús se encontró con él en una manera poderosa y Pablo fue convertido. Or it might be that our eyes are suddenly opened and we understand finally who Jesus is. O puede ser que por fin en un momento Dios abre nuestros ojos y después de no entender quién era Jesús ya lo entendemos. God might use life experiences to help us to understand who He is and reveal Jesus to us. Dios puede usar experiencias reales en la vida que nos muestra quién es Jesús. I'm hearing lots of testimonies about Muslims who are having visions and dreams of Jesus and coming to know Him as Lord and Savior in that way. He escuchado testimonios de musulmanes que han tenido visiones y sueños de Jesús y así están llegando a creer en Él. It is the work of the Spirit. Es un trabajo del Espíritu Santo. It is the work of the Father still today. Es obra de nuestro Padre Celestial todavía el día de hoy, who helps us and reveals to us who Jesus is, quien nos revela y nos ayuda a entender quién es Jesús. It is the Spirit of God. It's one of the things that the Holy Spirit does today. Es una de las cosas que el Espíritu Santo sigue haciendo. He helps us to understand who Jesus is. Nos ayuda a entender quién es Jesús. Historically, though, the church has used two ongoing ways that the Father reveals Jesus to us. Históricamente, en la iglesia hay dos maneras que la iglesia ha usado para ayudarnos a entender mejor quién es Jesús, para revelar a Jesús a nosotros. One is the Word of God. Uno es la palabra de Dios. The Word of God, as we read it, and as we study it, and as we preach it. La palabra de Dios, cuando lo leemos, cuando lo escuchamos cada domingo en la lectura de la palabra, cuando lo estudiamos, cuando lo escuchamos predicado, the Word of God reveals to us who Jesus is. La palabra de Dios revela quién es Jesús. Especially the New Testament and especially the Gospel. Sobre todo el Nuevo Testamento y aún más los cuatro evangelios. And so it's important for us to immerse ourselves into the Word of God, into the Bible. So, así que es importante para que nosotros estemos dentro de la palabra, leyendo la palabra constantemente, because God uses it to reveal Jesus to us. Dios lo usa para revelarnos a Jesús, and help us to understand what He wants us to do. Nos enseña lo que Él quiere que hagamos. And in this way, we have our eyes opened and we begin to understand who Jesus is. En esta manera comenzamos a entender quién es Dios y lo que Jesús quiere que hagamos. And so the Word of God is important. La palabra de Dios es importante. It's important that we read it every day. Es importante que lo leamos todos los días. And as we gather together on Sundays, that the Word of God is read and the Word of God is preached. Y cada vez que nos reunimos los domingos, que la palabra de Dios, leemos la palabra y predicamos la palabra. But another way that God has chosen to reveal Himself to us on an ongoing basis is through the sacrament of communion. Otra manera que Dios
usa para revelarse a nosotros es el sacramento de la Santa Cena. And we see this happening, interesting enough, on the afternoon that Jesus was resurrected from the dead. Lo vemos pasar, es interesante la historia, el domingo de resurrección por la tarde. We're told that 2 disciples were walking to the town of Emmaus. Nos dice que 2 discípulos de Jesús, no los 12, pero 2 otros discípulos, estaban caminando a la ciudad de Emmaus. And Jesus, the resurrected Christ, began to walk with them. Y Jesús, el Cristo resucitado, comenzó a caminar con ellos. And we're told that the disciples didn't recognize Jesus as they were walking with him. Their eyes were closed to that. Y nos dice que los 2 discípulos no reconocieron a Jesús cuando iban caminando con él. And Jesus was teaching them from the Old Testament that the Christ had to die and rise again. Y Jesús les estaba enseñando del Antiguo Testamento que el Cristo tenía que morir y resucitar. So Jesus was using the Word of God to help them see and understand. Así que Jesús estaba usando la palabra de Dios para ayudarles a entender. And so it's important for us to be in the Word as well. Así que es importante para nosotros estar en la palabra también. But then we're told that it says that when he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and gave it to them. Y dice, luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, y se los dio. What he had done in the Last Supper, lo que había hecho en la última cena. He shared with them the bread and the cup. Él compartió con ellos el pan y la copa. The sacrament that he started, el sacramento que él instituyó before he died on the cross, antes que él murió en la cruz. And it's interesting, it says, when they partook of that, cuando ellos participaron en esto, then their eyes were opened and they recognized him. Dice, cuando participaron en el pan y la copa, entonces les abrieron los ojos y lo reconocieron. So it was in that moment of participating in communion, the bread and the cup, that they recognized Jesus. Fue en este momento, cuando participaron en la Santa Cena con Jesús, que sus ojos fueron abiertos y reconocieron a él. Each week we share the bread and the cup as we gather for worship. Cada domingo compartimos el pan y la copa cuando nos reunimos. And we need to be careful that it just doesn't become an empty ritual. Y necesitamos tener cuidado que no cae y llegue a ser un ritual vacío. But that we realize that as we come, we're remembering Jesus' death on the cross for us. Es importante que cada vez que participamos recordamos la muerte de Jesús en la cruz. And that he is with us in that moment because he rose from the dead. Y que él está con nosotros cuando participamos en la Santa Cena porque resucitó de la muerte. And we look forward to his second coming y anticipamos su segunda venida. So every week as we participate in Holy Communion, cada domingo cuando participamos en la Santa Comunión, we are preaching the gospel. Estamos predicando el Evangelio. That Jesus died for our sins and rose again. Que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. It's the gospel in a visual form. Es el Evangelio en forma visual. And we can have Jesus revealed to us in this way as well. Y Jesús se revela a nosotros también en esta manera. And our faith is refreshed and strengthened as we share together in the Lord's Supper. Y nuestra fe está fortalecido y refrescado cuando participamos en el sacramento de la comunión. And so, regular reading the Bible and hearing the word read and preached. Así que leer la Biblia, escuchar la palabra predicada en una manera regular, and participating in the sacrament of Holy Communion y participando en el sacramento de la Santa Cena will strengthen our conviction that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Va a fortalecer nuestra convicción
en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Still today, against the backdrop of world religions, of ideas and philosophies, todavía en este contexto de las religiones del mundo, ideas y filosofías, where there are numerous options and responses as to who Jesus is, donde hay muchas respuestas de la pregunta ¿quién es Jesús? Jesus takes each one of us. Jesús nos lleva a cada uno de nosotros. He takes us to our own Caesarea Philippi. Él nos lleva a nuestra propia Cesarea de Filipos. And he asks us the question, y nos hace la pregunta, who do you say that I am? ¿Quién dices que soy yo? Who do you say that I am? ¿Quién dices que soy yo? How we answer that question today. ¿Cómo contestamos esta pregunta de hoy? Will influence our life here on earth. Va a influir mucho en nuestras vidas aquí en el mundo. And will determine where we spend eternity. Y determina dónde pasamos la eternidad. So my question for all of us today, así que mi pregunta para todo y cada uno de nosotros el día de hoy is this. Who do you say Jesus is? ¿Quién dices quién es Jesús? My prayer is that the Father will reveal to you the same thing he revealed to Peter. Mi oración es que nuestro Padre Celestial te revela a ti lo mismo que le reveló a Pedro. And that you will say like Peter said, y que tú dices como dijo Pedro, Jesus, you are the Christ, the Son of the living God. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. And that you put your faith and trust in him. Y que tú pongas tu fe y tu confianza en él. And that he will be your Lord and Savior. Y que él sea tu Señor y Salvador. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you that you loved us so much that you sent Jesus into the world. Padre Celestial, te damos gracias que nos amaste tanto que enviaste a Jesús al mundo. And that Jesus died on the cross for our sins, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, that he rose from the dead, que él se resucitó de la muerte, and he is with us at all times. Y él está con nosotros. And we look forward to the day when Jesus will return in power and glory. Anticipamos el día cuando Jesús vendrá en poder y gloria. Lord, I pray for each one of us. Señor, te pido por cada uno de nosotros that you would strengthen our faith, que fortalezcas nuestra fe, and that we would be able to say, those who have made this declaration would be able to say it with even greater faith and firmness. Los que hemos hecho esta declaración, que lo hagamos aún con más fe y más firmeza, that Jesus, you are the Christ, the Son of the living God, que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. And Heavenly Father, if there's anyone today listening to my message, escuchando mi mensaje, who has never made that confession of faith, que nunca ha hecho esta confesión de fe, I pray, Heavenly Father, that you would reveal to them who Jesus is. Yo te pido, Señor, que tú les reveles el día de hoy quién es Jesús. And that today, by the revelation of the Father, que hoy por la revelación del Padre, they will say to Jesus, que digan a Jesús, you are the Christ, the Son of the living God, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amen. God bless you, hermanos. And may you continue to walk in faith and conviction that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Amen.